Muy bien. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana en el libro de Segunda de Crónica, capítulo 7. Voy a leer algunos versículos, pero el versículo 14 es el versículo clave para el mensaje en esta mañana. Vamos a comenzar leyendo Segunda de Crónica 7, versículo 11. Es el pacto de Dios con Salomón. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis, y dejare mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Oramos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día, y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Pedimos ahora, Señor, de que tú hables a través de tu palabra y a través de este pasaje a nuestras vidas y nuestros corazones, para entender, Señor, lo que tú quieres comunicarnos hoy a través de tu palabra. Te damos gracias por el alimento espiritual, te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, te damos gracias por las advertencias que tenemos aquí en este pasaje. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezó el Señor en el versículo 11 agradado por lo que estaba sucediendo con Salomón. Salomón estaba haciendo el trabajo bien, había completado todo lo que era el templo y también toda la renovación de su casa. El Señor estaba complacido de lo que estaba sucediendo, y en el versículo 12 dice que le apareció a Salomón y empezó a alabar el trabajo que estaba haciendo, a advertirle también de que tenía que continuar por el buen camino, y estaba dándole esta advertencia, que es la que voy a querer comunicar y compartir con ustedes en el versículo 14. Pero en el contexto de todo lo que yo acabo de leer, del versículo 11 al final del capítulo, hay unas advertencias muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Si hemos recibido bendiciones del Señor, si hemos logrado llegar al nivel que el Señor quería y el Señor nos prosperó y nos dio bendiciones, también nos advierte a través de la palabra de Él que nosotros continuemos por ese camino. Y no nos olvidemos de Él. Que no volvamos a otros dioses, decía. Porque entonces yo voy a hacer esto y aquello. En el versículo 14 le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanarán su tierra. Y sanaré su tierra. Aquí vemos en este pasaje, el versículo 14, 4 acciones por las cuales el ser humano, el creyente, tiene que hacer para lograr tener la bendición del Señor. Lo repasamos por arriba y después vamos a entrar en el detalle. El primero dice, si se humillare mi pueblo. Luego dice, y oraren. Luego, buscaren mi rostro. En cuarto lugar, se convirtieren de su malo camino. Estos 4 pasos que está dando aquí el pasaje, que el mismo Señor lo dio, Dios lo dio, son las 4 condiciones que el Señor puede ponernos como una manera de salir y tener bendición, de salir del lugar malo, o salir del lugar de pérdida, o salir del lugar de condenación. Le está dando 4 acciones que tú y yo tenemos que hacer. La primera es humillarse, la segunda, que tiene que orar, la tercera, buscar el rostro del Señor, la cuarta, convertirse. Esas acciones que nosotros tenemos que lograr. Y vamos a notar la primera, ¿no? Cuando habla de humillarse. ¿Qué significa si se humillare mi pueblo? Entonces, es curioso ver que no dice que si se humillare alguien de la congregación, o se humillare los líderes, o si se humillare cierta persona. Dice mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios aquí en el mundo? Es la iglesia. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los hijos de Dios. Y está dándole el evangelio, le está dando el mensaje directo al pueblo de Dios. No le está diciendo que se convierta todo el mundo, que todo el mundo adore a Dios. No. Dios le está diciendo a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, este es el pueblo de Dios, es el nombre que invoca, el pueblo que invoca al Señor, es el pueblo que se dice soy hijo de Dios, soy la iglesia de Cristo, soy el cuerpo de Cristo. Así que si tú y yo somos del cuerpo de Cristo, somos de la iglesia de Cristo y somos del pueblo de Cristo, el mensaje directo es para nosotros. Al buscar el significado de la palabra humillar, encontramos uno de los significados que es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o la rodilla, específicamente en señal de sumisión y acatamiento. Otro de sus significados es abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Esto lo puede encontrar usted mismo ahí en el diccionario. La humillación, humillar. ¿Qué significa? Si se humillare mi pueblo, si acata las órdenes de Dios, si se pone bajo sumisión de Dios, sin altivez, ¿sí? Sin amor propio. En la cultura actual se promueve una actitud arrogante y soberbia, el querer hacer las cosas a la manera de que cada uno se le antoje. Cuando alguien es juzgado o por la manera de ser, la mayoría, el 90% de la población, dice todos podemos vivir como queremos, nadie está sujeto a nada. O no es así. La regla del mundo hoy es cada uno haga lo que quiera, nadie puede decirle a nadie que no haga algo. No hay prohibición. Todos pueden hacer lo que se les antoje. Esa es la voz del mundo, es la voz del diablo, es la voz del enemigo de Dios. No es la voz de Dios, no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico dice humillarse ¿ante quién? Ante Dios. Ponerse en sumisión debajo del Señor, doblar nuestra cabeza y obedecer su palabra. Al pensar que
tenemos todo bajo control, que no necesitamos de ninguna persona para resolver nuestros problemas, estamos demostrando que en nuestro ser interior hay una gran falta de humildad. Yo puedo todo, yo lo voy a solucionar, yo lo voy a arreglar a mi manera, nadie me va a decir nada, nadie me puede juzgar. Yo creo que bíblicamente está equivocado, porque la Biblia dice que los creyentes tenemos que juzgar, y vamos a juzgar al mundo. Y hay que juzgar las obras de las personas. Y la mayoría de las veces que tenemos problemas y en vez de buscar al Señor decidimos resolverlo nosotros, con nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad, como nosotros pensamos que son las cosas. Y eso muchas veces se llama altivez, se llama orgullo, no es sumisión. No se está poniendo debajo de la voluntad de Dios, sino que está haciendo las cosas a su manera. Y no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera que está en las Escrituras. Cuando nosotros decidimos ignorar a Dios y tomamos una actitud de autocompasión, piensen en esta simple pregunta: ¿cuántas veces dejamos que las circunstancias nos derriben y nos hagan sentir derrotados? Parecería que caímos debajo de las circunstancias que estamos viviendo. Y hay circunstancias muy difíciles, de salud, de rompimiento de familia, hay pérdida de trabajo, en fin, hay crisis muy fuertes en la vida nuestra a través del tiempo, lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido. Algunos han vivido 20 y pico de años, otros 40 y pico, 50, 60, 70 años, y saben que en la vida hay altos y bajos, altos y bajos. Y cuando hay crisis, hay problemas, ¿de qué manera lo podemos resolver? Bueno, la palabra del Señor está dándonos una clave en este versículo. Y la actitud que debemos tener es de humillarnos delante del Señor y así depositar en Él nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras enfermedades, nuestras circunstancias difíciles y creer en su palabra porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una promesa bíblica, que si nosotros confiamos en Él, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos ignorar entonces a Dios? Dios tiene que estar incluido en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro ser interior. Y el Señor nos dice que no debemos inquietarnos por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Cuando viene ese tiempo, cuando estamos preocupados, cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, ¿qué hacemos con eso? ¿En qué lugar nosotros solucionamos o pasamos al frente o salimos de esa circunstancia? Bíblicamente es humillarnos delante del Señor y pedirle ayuda. Señor, yo no puedo solo, te necesito. Señor, yo quiero que tú me ayudes a salir de esto y me des fuerza. Hay algo que tenemos que aprender. Quizás Dios no quiera quitarte la prueba, pero sí Él te puede ayudar a pasar la prueba. Quizás Él no va a sacarte de esa enfermedad, pero quizás te ayude a pasar esa enfermedad. Quizás estás en un momento crítico de tu vida, pero Él te puede ayudar a pasar ese momento crítico de tu vida. Así que el tiempo de humillarse delante del Señor es bien claro en este pasaje. Es el primer punto. Y el primer punto es ir delante del Señor, humillándonos. Señor, no puedo solo. Yo te necesito. Me pongo debajo de ti. Estoy sumiso delante de ti. ¿Qué quieres que haga? En esa condición es cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida. Ahora, si nosotros somos arrogantes y decimos no precisamos ningún consejo de nadie, no precisamos el consejo bíblico, no precisamos a Dios, vamos a solucionarlo como nosotros creemos que tiene que ser, usted está actuando como un mundano, ignorando a Dios, y al sacar a Dios de su vida y de su consejo, no le va a ir bien, porque el Señor va a buscar la manera de que ustedes se humillen. Y una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que tener es dándole gracias en todo momento.
Vamos a la segunda condición. Dice, si oraren, si mi pueblo ora, humillarse es lo primero, orar es lo segundo. A veces estamos corriendo tanto que no paramos para orar. No tengo tiempo. La verdad que mi día está tan lleno que no tengo tiempo para orar. Y al no tener tiempo para orar, usted está perdiendo una de las bendiciones más grandes de su vida. Porque usted corre para todo, pero está siempre en el mismo lugar. En cambio, si usted para un poco, se detiene un poco, tiene una lectura bíblica, tiene oración, está en contacto con su Padre Celestial, las cosas van a cambiar. Deberíamos ponernos a pensar si estamos orando, si realmente estamos dedicándole tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Si estamos dedicando tiempo a derramar nuestro corazón delante del Señor, a adorarle, a darle acciones de gracia. Y esto nos lleva a meditar y a pensar si estamos teniendo una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. Hermano, no corran todo el día para todo sin haber estado con el Padre Celestial. Sin haber estado un rato en intimidad con Dios. Hemos hablado de esto ya en otras oportunidades. La intimidad con Dios es importante. ¿Dónde se fortalece un creyente? A través de la oración. A través de separarse del mundo. A través de alejarse de la locura del mundo. Y dedicarle unos minutos, un tiempo al Señor. Cuanto más esté en la intimidad con Dios, más será sus bendiciones. ¿Recuerdan cuando el Señor le invitaba a los discípulos, vengan a orar? Y ellos se dormían. Y el Señor volvía y decía, pero ¿no habéis podido estar una hora conmigo? Necesito que ustedes me acompañen en oración. En otras palabras, estoy por pasar un momento muy crítico en mi vida y necesito que me apoyen en oración. Y ellos se dormían. La oración implica tener una comunión con el Padre Celestial. Y la comunión me lleva a tener una relación, y esa relación me lleva a tener intimidad con mi Padre Celestial. Y es ahí donde el Señor se agrada de nosotros. Es ahí donde el Señor ve que nosotros le estamos buscando porque hemos hecho el primer paso, nos hemos humillado. En el segundo paso estamos orando, explicándole, pidiéndole, rogándole que nos bendiga a pasar este momento, que nos ayude a encauzar nuestra vida, que nos revele su voluntad sobre nuestra vida y que nos fortalezca en la prueba que estamos pasando. Esa intimidad, esa conversación te va a hacer más amigo de Dios. El Señor está allí para bendecir. Dice en la palabra, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y ahora, mira allí en el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Quién dijo estas palabras? Dios. ¿A quién se le dijo? A Salomón. ¿Y qué le está diciendo? Si se humillare mi pueblo, si orare, se me buscare, se convirtieren, entonces yo voy a estar atento, lo voy a estar escuchando. El Señor está prometiendo que lo va a hacer, pero nosotros tenemos que hacer algo también. No está todo hecho. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. La salvación está paga, pero hay algo más. Se llama intimidad con Dios, se llama crecimiento, se llama familiaridad con el Señor, se llama estar en contacto con nuestro Padre Celestial. Entonces debemos saber que tenemos que orar en todo tiempo. Y este tiempo debemos saber que tenemos que presentarlo todo al Señor. A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, pidiéndole que guarde sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros clamemos a Dios porque debemos permanecer unidos al Señor, nuestra familia con el Señor. Y hoy Dios te llama a que le busques. Hoy más que nunca debes ir delante de tu Padre Celestial a llevar tus cargas, tus preocupaciones y que en Él puedas descansar. Si mi pueblo me busca, recuerdan que está dedicado al pueblo de Dios.
no específicamente a una persona de la congregación, sino a todos. No le dijo a Salomón, Salomón, si tú haces esto, yo voy a bendecir al pueblo. No, dijo, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo se convirtiere, entonces yo voy a oír. Hermanos, tenemos que hacer esos 4 pasos. Estamos viviendo tiempos en que la maldad se multiplicó y el amor de muchos se ha enfriado. Hay falta de amor, enfriamiento en la casa del Señor. Y vivimos en una época donde el egoísmo prevalece en el ser humano, buscando la forma de crecer, quizás profesionalmente o fuera de lo que es la iglesia, adquirir una mejor posición laboral, una prosperidad material y muchas otras cosas más. Sin embargo, está claro que ninguna de estas cosas es mala. Lo que está mal es que se le dé el primer lugar a dichos logros y olvidarse de lo principal, que es nuestra relación con Dios. Dios quiere bendecirlos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere a su pueblo, Dios ama a sus hijos. No es que los está castigando. Hay épocas difíciles en la vida. Estamos pasando tiempos difíciles. El otro día lo hablaba con algunos de mis hijos, ¿no? Es difícil, estamos pasando muchas pruebas. Allá hablaba con Pablo y él el mes que viene va a ser ordenado al ministerio. Así que ese domingo no voy a estar acá. Y voy a poder estar en el grupo de pastores, en la examinación a él. Y él está muy preocupado, pero desde que se habló de la ordenación, parecería que el mundo se le vino abajo, ¿no? Todo se complicó. Y yo le hablaba de eso, ¿no? Cuántas veces el Señor nos quiere bendecir y el diablo parece que se levanta contra nosotros y viene todo mal, en el trabajo, en las cosas, en las complicaciones. Es normal en nuestra vida porque hay bajadas y subidas. Pero ¿cómo podríamos pasar un momento de crisis, momentos de prueba, momentos que se complica todo y parecería que nada nos sale? Bueno, confiar en el Señor. Estamos hablando de eso. Esto es lo que estamos hablando. Humillarnos delante del Señor, orar al Señor, pedirle socorro y ayuda. Recuerde que si en algún momento usted con diligencia buscó algo que se le extravió, se preocupó, hoy tenemos una preocupación grande. El que pierde el celular se vuelve loco. ¿Dónde dejé mi celular, no? Pero lo busca con afán. Algunos lo hacen timbrar con otro teléfono a ver dónde está. Ah, estaba acá abajo la cama, o estaba en el auto, o estaba en otro lugar, o si lo perdió, se lo robaron. Pero lo busca con afán lo que se le perdió. Y hay otras cosas que se le puede perder, a veces una plata, a veces algo. Pero siempre está buscando la solución. Bueno, aquí hay algo que quizás usted esté perdiendo, y es la comunión con el Señor. Son las bendiciones del Señor. Y usted tiene que hacer lo necesario para encontrarla. Usted tiene que buscar con afán y con esmero esa relación con Dios que ha perdido. Ese enfriamiento tiene que parar y tiene que estar cerca del Señor. Si usted tiene una actitud frente a un objeto de valor, lo mismo tiene que tener el anhelo de buscar a Dios. Y cuando buscamos algo, siempre tenemos que esforzarnos para hacerlo. Y buscar a Dios tiene un esfuerzo personal. Sabemos que Dios está en su casa, sabemos que Dios está en su palabra, sabemos que podemos orar en cualquier momento, sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo personal. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que si no las hacemos estamos perdiendo espiritualmente. El esfuerzo de estar en compañía con nuestro Padre Celestial, el esfuerzo de humillarnos delante del Señor. No buscar a Dios para ver qué nos puede dar, Él no es la lámpara de Aladino que lo frotamos y sale el genio y nos pregunta ¿qué quieres que haga? Buscar a Dios dice allí, sobre el cual mi nombre es invocado y orar, y buscar mi rostro. Buscar el rostro del Señor, ¿qué significa? Es imaginarnos cómo es
Es verlo como Moisés quiso verlo allá en el monte Sinaí. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Cuando tú estás hablando con una persona, te acercas a su rostro. Una cosa es hablar cara a cara, otra cosa es hablar por un celular, otra cosa es hablar por la distancia, por un teléfono. Entonces la actitud de buscar el rostro del Señor me hace pensar en estar cerca de Dios, cara a cara. ¿Sí? ¿Puede ser eso? Bien cerca del Señor. Buscar el rostro del Señor es estar cerca de Dios. ¿Y cómo yo puedo estar cerca de Dios? Bueno, no tratarlo a la distancia con enfriamiento, con frialdad, con indiferencia. Voy a buscar a Dios para conocerle. Voy a buscar a Dios para que me dé la vida espiritual. Voy a buscar a Dios para aprender cómo Él es. Moisés le decía, quiero verte. Tanto tiempo que estoy hablando contigo, yo te quiero ver. Y Moisés dijo, no puede ningún ser humano verme y vivir. Así que ponte ahí en la hendidura de la peña y verás cuando yo paso. Pero Moisés no pudo soportar la iluminación del Señor y quedó, recuerden, por varios días su rostro iluminado, que tuvieron que ponerle un velo. A ese estado espiritual tendríamos que llegar. A que nuestro rostro se ilumine por haber estado en la presencia de Dios y que los demás vean que nosotros estuvimos cerca del Señor, cerca del trono del Señor. Él es el que nos da la paz. Esto que sobrepasa todo entendimiento y que nosotros necesitamos. El Señor nos da lo que necesitamos y nos fortalece. Buscar el rostro nos permite descansar, nos permite descansar con la seguridad de que Él va a proveer nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad emocional, nuestra necesidad física. Buscar de la presencia de Dios y su rostro nos va a permitir experimentar todo y cada uno de los atributos de Dios. Él nos llena de su gracia para que donde habitemos, Él more en nosotros. Es un versículo muy bonito este. Hay una canción de esta canción, no sé si lo conocen ustedes. Yo la conozco, le digo a Vicky, la quiero cantar, pero estoy tan mal de la voz, pero es una canción muy bonita, ¿no? Si se humillara mi pueblo. Si mi pueblo abandona su mala conducta. Recuerden que todo esto que estamos leyendo es una advertencia de Dios. No es que estaba pasando, pero luego más adelante sí pasó. Y Dios dice, esta casa excelsa, bonita, todo lo que tú hiciste, Salomón, yo voy a hacer algo. Y te advierto, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a prosperar su tierra. Pero luego sigue otros versículos de advertencia y dice, y si me abandonan, y si me dejan, y si van detrás de otros dioses, a esta casa excelsa, la voy a derribar. Y será el hazmerreír de los demás. Y todos que conocemos la historia sabemos qué pasó. Y esa hermosa casa de Salomón fue derribada. No nos asegura nada el templo, porque lo que tenemos que asegurar es nuestra vida espiritual. Somos nosotros los que tenemos que asegurarnos. Nuestra conducta es la manera de comportarnos o las acciones que tenemos hacia las demás personas. La conducta se refiere al estilo de vida de cada ser humano. Cuando dice, si mi pueblo abandona su mala conducta, se refiere si cada persona se convierte a Él de corazón y se aparta de todas las iniquidades y los pecados que podemos tener, ignorando su palabra, Él va a bendecirnos. Él va a bendecirnos. ¿Y de qué manera te bendecirá el Señor si dejaras tu mala conducta? Haciéndote libre de acuerdo con tu búsqueda hacia Él. El Señor, a través del Espíritu Santo y de su palabra, te da las herramientas para que puedas perseverar de manera que logre el carácter de Cristo, ser igual que Él, y puedas recibir la gracia
y la gloria que Él tiene para ti, que Él puede establecer los diseños celestiales en tu vida aquí y ahora. Debemos abandonar las malas conductas. Debemos abandonar lo que el mundo nos enseña. Debemos consagrar y santificar nuestra vida siempre dentro del pueblo de Dios. Y eso es importante destacarlo. No funcionamos lejos del Señor, no funcionamos lejos de la casa de Dios, lejos del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que Cristo murió por la iglesia, que es su cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros somos los diferentes miembros que conformamos ese cuerpo. Y hoy día, dentro del pueblo de Dios, se ve la falta de amor y una falta de temor a Dios también. No tenemos que bajarle la guardia cuando hablamos del temor de Dios. No tenemos que bajarle la vara. Temor de Dios, ¿qué significa? Lo que dice aquí este pasaje de 2 Crónica, capítulo 7, es que si tú no buscas al Señor, si el pueblo no buscare al Señor, el Señor lo va a derribar y te va a poner en una situación difícil. Ya que cometemos pecados sin ni siquiera darnos cuenta, puede ser la murmuración, el hablar mal de los líderes de la iglesia, o de nuestros compañeros de trabajo, o de nuestros hermanos en Cristo. Cometemos pecado de egoísmo, donde buscamos el beneficio personal, y creemos que los pecados que solo Dios ve y juzga son los de matar o robar. Pues el pecado no tiene denominación, el pecado del chisme es igual a robar o a matar. El pecado que puede existir en nuestras vidas tiene que ser erradicado. Dice, y se convirtieren. Yo los escucharé cuando se convirtieren de sus malos caminos. Primer punto, humillación. Segundo, oración. Tercero, buscar el rostro del Señor. Cuarto, se convirtieren de sus malos caminos. El ser humano ya de por sí tiene su naturaleza el pecado. Tú no le enseñas a ningún niño a mentir, no le enseñas a los niños a decir malas palabras. Pero su naturaleza pecaminosa ya tienden a alejarse de Dios, ya tienden a desobedecer a sus padres. Ya hay que ir corrigiéndolos todo el tiempo para que no cometan errores. Cuando Dios está hablando en este pasaje bíblico de que Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra, hay algo importante que el pueblo de Dios debe conocer y que mientras estemos llenos de iniquidad, de pecado, las bendiciones no nos van a llegar. ¿Estás entendiendo eso? Eso se llama impedimentos, obstáculos en nuestra oración, en nuestras bendiciones, en nuestro accionar como cristianos. Si el pueblo no hace lo que Dios quiere, entonces Dios no va a bendecir esa tierra. Pero si lo hace, el Señor lo dice en su palabra. Dice versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú, versículo 17, anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Hasta ahí todo bonito. Hasta ahí todo bendiciones. Y ahora dice el versículo 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Nada está asegurado, dice Dios, hasta el final. Nada está asegurado. Hoy podríamos ser buenos siervos de Dios, buenos pastores, buenos ministros o buenos siervos en la iglesia, y en un momento de
de mal caminar, cometemos un error y todo nuestro testimonio se vino abajo. Entonces el Señor está advirtiendo en su palabra. Si tú haces esto, esto y esto, yo te voy a bendecir. Pero si tú no lo haces y haces lo contrario, yo te arrancaré, dice. Te sacaré y destruiré esta casa. ¿Quién es el que tiene poder para todo esto? Es Dios. ¿A quién estás adorando tú? A Dios. ¿A quién estás siguiendo tú? A Dios. ¿Y quién quieres que te bendiga toda tu vida? Dios. Entonces sigue los pasos bíblicos que hay acá. Quizás usted esté luchando con algún pecado y lo deja por un tiempo, pero en algún momento vuelve a caer en el mismo pecado o en otro peor. Entonces, hasta que usted ataque la raíz del pecado y lo extermine de su vida, lo quite completamente, porque eso se llama iniquidad. Y la iniquidad es lo que nos hace no ser bendecidos por Dios. El Señor no va a estar de acuerdo con nosotros. No podemos caminar en plenitud y libertad. Debemos desarraigar el pecado de nuestra mente y nuestro corazón. Sea cual sea, usted conoce su vida y su corazón, sus sentimientos. Usted puede venir acá y puede pasar como un buen cristiano, pero como hablamos el domingo pasado, hay algunos originales y otros que son imitación. Sea usted original. Cuando usted renuncia al pecado, Dios va a escuchar su clamor por estar libre de cualquier culpa. ¿Ha hecho estas 4 cosas? ¿Ha intentado recibir la bendición de Dios? ¿Se ha humillado delante del Señor? ¿Ha buscado su rostro? ¿Ha ido en oración? ¿Se convirtió? ¿Salió de la situación de pecado y limpió su conciencia delante del Señor? Y entonces el Señor le promete por su palabra que Él lo va a bendecir. Le promete en su palabra que Él lo va a poner en un sitio mejor que el que estaba antes quizás. Y le va a dar una oportunidad, porque el Señor restaura. El Señor tiene misericordia. El Señor ama. Pero así como cualquier padre, el Señor también disciplina. Y nuestra conducta delante de Dios, delante de la congregación, delante del pueblo de Dios, tiene que ser óptima, sin engaños. A Dios no lo podemos engañar. Así que, para concluir, debemos examinarnos a nosotros mismos y actuar pidiéndole lo primero al Señor: humillación, perdón de Dios, y esforzarnos para cambiar nuestra manera de vivir para parecernos más a Cristo, que es nuestro modelo, que es nuestro modelo, sí, no hay otra palabra para ponerla, nuestro ejemplo. Y frente a eso tenemos que tratar de vivir una vida cristiana pura, santa, sin engaños. ¿Has tratado de hacer esto? ¿Has tratado de vivir la vida del Señor tal cual está aquí escrita? Entonces, vamos a repetir el versículo 14 y 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué promesa más bonita, ¿no es cierto? Pero una promesa con mandamiento. Tenemos que hacer algo tú y yo. Y si estamos de acuerdo con la palabra de Dios y buscamos el rostro del Señor, me encanta cuando termina el versículo 14. Y sanaré su tierra. Será productivo. Usted será productivo. Yo seré productivo. Cuando nosotros estemos debajo del Señor, debajo de la sumisión de Dios, debajo de la autoridad de Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por este hermoso pasaje, que podemos, Señor, recordar lo que tú le dijiste a Salomón y lo que tú dijiste del pueblo de Dios. Y hoy está aquí este pueblo, y este pueblo, Señor, tiene que seguir los pasos bíblicos, humillarse, orar, buscarte tu rostro,
y convertirse de sus caminos malos, y tú vas a bendecir su tierra. Padre, lo que más quisiéramos ser productivos y llegar a ser buenos hijos, que traen buenas ofrendas al Señor, que traen buenos trabajos, que duplican sus talentos. Que no seamos, Señor, avaros, tratando de vivir una vida para nosotros, sino para ti. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de los que estamos aquí, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.